¿Qué se entiende por conflicto armado en Colombia? Colombia es un país extremadamente excluyente en cuanto a ingresos, tierras, servicios estatales y muchas otras estadísticas. Las brechas son enormes. No es extraño entonces que la exclusión haya sido una de las causas más citadas del conflicto. En primer lugar, perfilaron gran parte de la estrategia de guerra, tanto de la insurgencia como del paramilitarismo. Las partes tuvieron que organizar sus aparatos coercitivos y planear sus acciones en el conflicto para acceder a los recursos provenientes de la criminalidad. En segundo lugar, el narcotráfico permitió que una situación de guerra permanente, en vez de destruir la economía, se convirtiera en un medio de acceso a los mercados, sobre todo para comunidades periféricas con baja acumulación de capital. El origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión, suponiendo que la relación entre los ciudadanos y el Estado hay que entenderla como la de socios en una empresa común que tienen como objetivo esencial la satisfacción de dos bloques de necesidades para todos los asociados. Las necesidades biológicas, alimentación, vivienda, trabajo, ingresos, salud y educación, y las necesidades de convivencia, información, participación y protección. La no utilización prioritaria de los recursos que manejaba el Estado para estos fines deteriorará progresivamente los vínculos entre ciudadanos o franjas de ciudadanos y Estado. Teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está relacionado con tres necesidades básicas: alimentación, vivienda y trabajo-ingreso, se hace un recuento histórico del conflicto alrededor de la tierra como el mayor detonante del conflicto social y armado en Colombia. También hay más necesidades biológicas, como empleo, vivienda, alimentación y salud, en el cual existe un factor persistente como lo es el conflicto. Lo más dramático es que la carencia de justicia, debido no solo a la escandalosa impunidad reinante, sino a la dramática corrupción interna del aparato judicial. Se muestra cómo la fuerza pública, bajo directrices de los gobiernos de Estados Unidos, adoptó, a mediados del siglo XX, la doctrina del enemigo interno, en el cual ha tenido que violar en forma sistemática los más elementales derechos humanos, vinculando además a grandes capas de la población civil a la guerra mediante estructuras paramilitares, desde 1962, que representan un brazo clandestino del Estado y responsable de su barbarie, pero protegido por las estructuras militares y judiciales. La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. El conflicto también tiene graves consecuencias para quienes se quedan en su hogar, ya que, por ejemplo, ven limitado su acceso a los servicios médicos o al suministro de agua. Se evidencia personas desplazadas, víctimas de la contaminación por armas y otras personas vulnerables. ¿Cuál es el papel del cine colombiano como narrador del conflicto armado? El cine colombiano cumple un papel multifuncional como narrador del conflicto armado, ya que lo asume desde diversas posturas que conllevan a diversas perspectivas de entendimiento. Es decir, el cine colombiano muestra desde diversos puntos de vista la percepción del conflicto armado interno en Colombia. Por un lado, ataca totalmente todo tipo de conflicto que subsiste en nuestro país y afianza la idea de un rechazo total a todo trato que atente contra los derechos humanos de los connacionales y radica el sentir de lo que es el conflicto armado a quienes no lo viven de manera directa, acudiendo al diálogo y a mostrar la cruda realidad, eliminando el morbo fílmico que rodea este tipo de producciones que muestran la esencia del conflicto armado. Por otra parte, asume otro tipo de postura, el cual consiste en la reproducción inequívoca y el apoyo constante a este conflicto armado, exaltando hechos que perturbaron la sociedad de Colombia y personajes que no aportaron positivamente a la historia y construcción social del país, con el único objetivo de aumentar los intereses económicos y el alcance de sus producciones fílmicas. Por ende, el cine colombiano se centra en una línea delgada entre el equilibrio desmesurado de exaltar o atacar
conflicto armado interno de Colombia. ¿Cuáles son los elementos más relevantes del documento fílmico Nombrar lo innombrable? Conversatorio sobre arte y verdad con respecto al conflicto armado en Colombia. ¿Cómo puede quererse a sí mismo un país que crece en el odio por los indios y los negros, que son el origen irrenunciable de la mayoría de la población? ¿Cómo puede crecer sin intolerancia y sin resentimiento un país donde los hijos del amor son proscritos y considerados ciudadanos de segunda categoría? ¿Cómo puede hacerse una comunidad nacional donde el Cristo original de los pobres y de los mansos era traicionado por los mercaderes en el propio templo? Donde el poder económico, el poder religioso, el poder de la escuela y el poder del Estado fueron utilizados para someter por medio a cualquiera que no se sintiera incluido en el orden de la República, que no era el orden de un proyecto nacional coherente, sino el nombre de un conjunto de negocios particulares, de proyectos de casta y de iniciativas de los poderosos, que el papel de la comunidad era someterse a sus necesidades y aceptar el lugar de quien no había sido invitado a la fiesta. Colombia es y ha sido un país golpeado por la injusticia. Desde cualquier punto de vista, la desigualdad y la manipulación ha sido nuestro peor problema. No abrimos nuestras mentes, sino que nos dejamos llevar por alguien que no tiene en lo absoluto ni principios ni moral. Simplemente ganas de sobresalir y de ser el que él quiera ser por encima de quien sea. Somos un país lleno de mentiras, donde creemos sin preguntar. Nunca buscamos un porqué que responda a nuestras dudas. Vamos como corderos sin saber a dónde vamos a llegar. Y nos quisimos quedar aquí, en la zona de confort, donde si no nos toca a nosotros, no pasa absolutamente nada. Aunque somos conscientes de que todos somos iguales, el racismo sigue y continúa. Creer que somos más que otros por cualquier motivo, nos vendemos por cosas tan sin valor y lo que realmente tiene valor pasó a un segundo o tercer plano. Solo vemos lo que queremos ver y es lo importante. La locura de Colombia es locura precisamente por la incapacidad que tenemos de reconocerla, la incapacidad de ser sin prevalecer, de temer sin atar mal los cabos, de debatir sin aniquilar, justamente porque es una sociedad que no se reconoce como una sociedad enferma, que no ha conseguido la sanidad que consigue aquel que se narra a sí mismo, porque es uno de los países del mundo más ignorantes sobre sí mismos. A través de la historia hemos visto esta misma problemática y nunca hemos intentado siquiera hacer un alto en el camino y ver qué está pasando y cómo remediarlo. Para hacer esto tendríamos que echar muchísimos años hacia atrás y tocar nuestras fibras desde lo más profundo y poder sentir como propio el dolor ajeno. La guerra se produjo por la ambición disfrazada de capitalismo versus comunismo. La supuesta guerra que se inventaron entre conservadores y liberales no fue más que una idea creada a mitad del siglo pasado, en donde lo que se buscaba era desterrar a los pequeños agricultores y lograr que ellos salieran a la ciudad a ser parte de la industria naciente que en ese tiempo se veía en Colombia. La guerra de finales del siglo pasado y que sigue actualmente por el despojo de la tierra para sembrar palma, banano, criar ganado y sembrar coca, así podíamos legalizar los dineros del narcotráfico y la minería ilegal y de contratos jugosos de los gobiernos. Esto se ha manipulado de tal manera, haciendo creer que la lucha es por ideologías políticas y la verdad es que han sido por ambición y lucro personal, tristemente. Si los colombianos quisiéramos acabar con el horror de la guerra, deberíamos hacer un gran esfuerzo, empezando por abolir muchas expresiones tan lamentables como decir tristemente este país, las regiones. Lo malo de la rosca es no estar en ella. El vivo vive del bobo. Por algo sería. Los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede culpar, pero sí se deben encontrar las proporciones. No podemos meter a todos en una categoría tan grande como el pueblo, pues ya es muy ambiguo y no ayuda a entender en conflictos. La culturización de la política reduce los grandes problemas colombianos a un asunto de voluntades y por ahí derecho desdibuja a los responsables.